reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos, muy buenos días. Buenos días, Ana Silvia, Rosy, buenos días. Hola, doctor, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bendito Dios, aquí con frío un poquito, ¿no? Allá afuera, aquí ya entra en calor uno. Aquí ya entra uno en calor, el mundo católico sí. Entra uno en calor. Bueno, pues continuaremos con nuestro tema, un tema que iniciamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Uh-huh. O sea, un tema que era sobre el desapego, sobre la parte esta tan interesante que Jesús nos pide y al mismo tiempo tan difícil de poder lograr, ¿no? Claro. Un desapegarnos del todo. Y habíamos estado viendo algo sobre la forma en que Jesús se manifiesta, ¿no? Y en la medida que Él se va manifestando, es en la medida en la que vamos poco a poco teniendo cada vez más este desapego. O sea, se va logrando el desapego a través de la manifestación de Jesús. Uh-huh. ¿De acuerdo? Y hablábamos de los Reyes Magos, ¿no? Del encuentro que tuvieron con Él. Así es. Y cómo los arrobaba en el amor, ¿no? O sea, en el amor, en la belleza y en la potencia. Y de la manifestación con los Reyes Magos, o sea, que Jesús había hecho hacia los Reyes Magos, y cómo a través de esas manifestaciones, o sea, ellos iban cada vez más apegándose a Jesús y desapegándose de las cosas externas, ¿no? Así es. Bien. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que el desapego se adquiere por un don de Dios, pero a medida que el alma se va disponiendo a este encuentro y búsqueda de Dios mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando Dios manifiesta su amor a los Reyes Magos, ellos pueden desapegarse de lo que era suyo para tener este encuentro con Él. Así Cuando les manifiesta su belleza y ellos encuentran en Dios la verdadera belleza, empiezan a tener el sinsabor de las cosas terrenas. Entonces fue una disposición de búsqueda y al encuentro con Dios, en la manifestación con Dios, adquirieron este desapego, ¿no es así? Así es. Y de la misma manera cuando les manifiesta su potencia, entonces ellos también se desapegan de lo que tengan que dejar, se desapegan de sus miedos y dicen, yo puedo. Y puedo a la medida que Dios les manifiesta el poder que Él tiene. Entonces adquieren también confianza. ¿Sí? Pero yo creo que también es esta avidez del alma, ¿no? De conocer de dónde viene. O sea, es ese imán con la potencia que tú dices, de ir al encuentro de mi origen. Hay una disposición del alma para tener este encuentro. Un deseo. Un primer paso y entonces el Señor da lo demás para adquirir el desapego, ya no como una lucha del alma, sino como un don de Dios a medida que se va encontrando el alma con Dios mismo. Y a medida que el alma va encontrando las cualidades, los atributos divinos, exacto, es en la medida en la que vamos haciendo una comparación, prácticamente una comparación entre lo divino y lo humano. Lógico, al ir teniendo esta posibilidad de ir entendiendo cada vez más qué es lo divino en comparación con lo nuestro, pues vamos abandonando lo nuestro, ¿no? Y vamos apegándonos a la parte divina. Cuando menos esta es la idea. Yo tengo Tomás, ¿los Reyes Magos sabían qué era lo que iban a encontrar? ¿O nada más el espíritu era el que los movía? ¿Ellos sabían ese encuentro que iban a tener con el Mesías? Sí, nos acordamos del encuentro que ellos tienen con Herodes.
Ah, ok. Ellos le dicen, oye, Vamos, ¿dónde ha el rey, nacido el rey? el rey? Sí, es cierto, perdón. O sea, ellos tenían ya Sí. esa idea. Lógicamente, lo más probable es que lo hayan leído dentro de Sagradas de Escrituras. todavía no eran Bueno, Todavía pero no se conocía que vendría el pero- Mesías, ¿no? Exacto, dentro de todos los escritos, El antiguo, dentro de toda antiguo. la revelación que había sido dada al pueblo israelita, al pueblo judío. O sea, estaba esta idea, ¿no? O sea, llegará. Ujú. Y daban más o menos también idea del tiempo en que llegará. Así que bueno, pues eso es lo que tenemos como parte ya muy, muy nuestra, ¿no? Ujú. Luego, aquí es interesante, o sea, Jesús se manifiesta a ellos de estas tres maneras, pero se manifestaría gratuitamente. Gratuitamente. Sí, sí. O sea, perdón, No. quizá la palabra El- se oye medio rara. Se manifiesta, pero a lo mejor pide algo, ¿no? Exacto. Pide algo. Una Es correspondencia. una Dios correspondencia, cuando algo hacia quiere- él. Cuando quiere algo, siempre pide. Ajá. ¿Se acuerdan de eso? Ajá. Cuando quiere algo, cuando siempre Dios pide. quiere dar algo, Pide, sí, Él quita. llega y pide. Claro. Por ejemplo, llega con nuestra Madre Santísima para despedirse, ya cuando va al cenáculo, a la última cena, o sea que sabe que ya es el momento de entrar en su pasión. Él quiere bendecir a su madre y bendecir a toda la familia humana en su madre. Ujú. Entonces Él llega, Y pide la pero bendición. pide que lo bendiga. O sea, primero Él pide y luego para Él dar. Para él darse. Entonces, en esta manifestación de los magos, de los reyes, Él pide algo para luego manifestarse. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué pidió? Sería Quisiera que un de bebé, alguna dice. manera les inspiró a ellos los dones que iban a llevarle, como el oro, regalo. la mirra y el Que incienso, representaban algo, ¿no? Por y que de supuesto. alguna manera ya inspirados llegan con esos dones, de alguna manera material, porque algo han de significar. Así es. O sea, son dones que ellos van a ofrecer, ¿sí? Ellos llevan dones, pero tienen un significado. Y todo esto, si ellos lograron entrar en este mundo espiritual y lograron entender que iban a buscar al rey, o sea, Ujú. que iban Sí, a ellos buscar al iban Mesías, buscando un rey. en términos generales tuvieron que entender también, tenemos que entender que esto es por revelación. Ujú. O sea, ellos se lo ganan por su integridad, que ya lo vimos, ¿no? Sí. O sea, ese desapego del mundo exterior, en fin. Pero, algo importante, el Espíritu Santo debe haberles infundido algo. Ujú. Entonces, ellos van a ver a un rey, tienen que llevarle una Un ofrenda. presente. Un presente. Ujú. Entonces, ¿qué presentes le dieron? El oro, el incienso y la mirra. Y la El oro, mirra. Exacto. Entonces, llega y le dan aquello y ahora él se manifiesta a través de eso como una correspondencia. Ujú. Ujú. ¿Sí? Como un sacrificio. Esos obsequios representaban algún sacrificio de los 3 Reyes Magos. Yo O pienso una que donación de yo ellos. pienso Nada que más. Un era reconocimiento. Una donación, un una reconocimiento. donación. No se nos olvide que era un rey. Para Sí. ellos era un Para rey. ellos era un rey, no un dios. Ujú, Y lo ya los reconocían reyes, como siempre tal. que llegaba alguien a ver a un rey, llevaba una ofrenda. Ujú. Ya fuera a modo personal o a modo de representativo del pueblo al que ellos pertenecían. Ujú. Ujú. Así que la primera cosa es el oro. Y ahora vamos a irnos metiendo dentro de este cuadro. Jesús quiere manifestarse a nosotros de la misma manera que se manifestó ante aquellos personajes. Y ahora, ¿qué nos pedirá? ¿Nos pedirá oro? Un oro espiritual. Un oro. Oro El oro de espiritual. nuestra voluntad. Así es.
Si lo que quiere dar es su voluntad, pues lo que ha de querer como correspondencia es el valor tan grande que uno voluntad. tiene, ¿no? La voluntad humana, que para uno es muy valiosa. Y es el oro. Es el oro. Nuestro oro, ¿no? Cuando quiere dar algo, pide lo mismo, entonces Así quiere que dar su voluntad. De alguna manera tenemos ya este concepto. Queremos que que Jesús se nos manifieste a través de la belleza, que se nos manifieste a través del amor, a través de la potencia. Bueno, tenemos que dar. Y lo primero que nos pide es el oro de nuestra voluntad, el oro de nuestros afectos, de nuestros deseos, Criterios. ¿sí? De los propios gustos. Es el oro de todo el interior de nosotros. Esa es la riqueza, ese es nuestro verdadero tesoro que nos está pidiendo. Uh-huh. En la medida que yo le haga entrega de esto, es en la medida en que Él se manifestará a mí. Claro. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, este es el oro que Él quiere para Él. Es el oro que yo le puedo dar. Pero es un oro que es tremendamente difícil de poder dar. No sé si claro que sí. 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 Porque es el desapego total que nos está pidiendo, porque nos dijo, el oro de mi voluntad, el oro de los afectos. ¿A qué afectos se refiere? A los apegos emocionales, ¿no? A los esposos, al hijo, a los amigos, ¿no? Hasta gente santa, ¿no? Grata a nosotros, que nos gusta estar con ellos, ¿no? Todo ese tipo de afectos. Cualquier afecto de tipo, humano, que no vaya directamente referido a Dios, definitivamente es un tesoro, pero tesoro humano que me pertenece. Y que ese tesoro humano que me pertenece impide de alguna manera que el tesoro divino de la manifestación de Dios ante mí, del amor de Dios, o de la belleza de Dios, o de la potencia de Dios, impide que yo pueda valorar ese don, esa manifestación. Uh-huh. Uh-huh. Si adoramos, no adoramos, si queremos a una persona, no importa cómo se llame el parentesco, no importa uh-huh. si es pariente o es amigo, o sea, no importa nada de eso, pero si yo le entrego mi amor a esa persona, eso ya es una merma que le hago al amor que le debo tener a Dios. Sí. Cosa contraria, si yo en esa persona o en esos momentos yo estoy viendo a Dios a través de ellos, entonces las cosas son diferentes. Claro. ¿Sí? Ahí en ese momento lo que estoy teniendo es una relación íntima de amor con Jesús, a través de la esposa, el esposo, el hijo, el amigo, la novia, los novio, padres, todo. Y esto Jesús se lo dice a Luisa, le dice, quiero que estemos que vivamos como si nada más tú y yo existiéramos en este mundo. Sí. Que ese es el amor al prójimo. Uh-huh. ¿Sí? Desde el Evangelio, cuando Jesús les dice, algún día, cuando yo les diga a ustedes, venid benditos de mi Padre, porque ustedes me dieron de comer, ustedes me dieron de beber, ustedes me vistieron, ¿sí? Sí. Y entonces le preguntan, oye, ¿cuándo? Nunca te vimos. Cada vez que lo hicieron en uno de estos, de los pobres, de los humildes, de los pequeños, uh-huh. A mí me lo hicieron. Uh-huh. Entonces, ahora lo que quiere es simplemente que lo reconozcamos, que es a Él al que tenemos que estar viendo continuamente, ¿no? Entonces, es difícil darlo. ¿Cómo le haremos, Rosy? Ay, doctor. ¿Cómo le haremos? De verdad que tendríamos que mentalizarnos en ver realmente a Jesús en el las prójimo. otras personas. Uh-huh. No fijarnos tanto en la humanidad del otro,
sino ver lo que contiene del ser de Dios en él, en su espíritu. O sea, cómo lo trae sufriente, cómo lo trae con fiebre, moribundo. A veces lo trae muy gozoso, muerto. Y eso también es. Pero sí, es cuestión de mentalizarnos, de encontrar a Jesús en las otras personas. Es difícil, ¿no? Porque al final de cuentas vemos la humanidad del otro. No, sobre todo cuando ¿cómo? Te rezonga a Jesús. Te rezonga. Sí. O sea, verlo en un hijo que te está rezongando, o verlo ya en la calle con una persona que te está agrediendo y tú le respondas como si fuera Jesús mismo. A ver, primero mentalizas. Primero abandona tu yo interno, el que probablemente si está ahí se va a sentir lastimado por alguna agresión. El ego. O sea, pudiera yo decir, cuando ya no esté yo aquí adentro, cuando me haya desapegado de todo lo que mi alma tiene, cualquier herida, cualquier agresión, cualquier situación adversa a lo que soy yo, pudiera no sentirse, y entonces sí poder ver a Jesús. Pero cuando es primero un afecto, tengo que morir yo, o sea, ya no estar yo adentro para que todas las personas me parezcan Jesús, así sea un Jesús que en un momento me causa alguna situación molesta. Uh-huh. o pudiera, pues. Sí, tú estás hablando de la parte desagradable, pero un afecto bueno, alguien que te esté todo el tiempo aplaudiendo, o que estás bien, o que estás el otro. Cuidado también ante todo está el punto de quitar mi yo, ajá, ¿verdad? Pero ¿cómo quitar el afecto? O sea, si ya me vacío, no hay problema. Pueden venir las cosas agradables o las cosas desagradables. Pero sí es vaciarme primero. Definitivamente ya no estando tú. Yo creo que en realidad el punto clave es el sacrificio. O sea, dentro de todo lo que estamos oyendo, dentro de toda esta serie de conceptos, la palabra central sería el sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Sería la mortificación. Sí. O sea, el sacrificio. Sacrificio de no entregar mi afecto a alguien humano y tratar de mortificarme para hacer cada vez más patente la presencia de Jesús en los demás. Uh-huh. Y esto definitivamente no tiene, o sea, no importa quién sea, lo podemos ir practicando continuamente. Y este es el segundo don que Jesús quiere de nosotros, que es la mirra. El sacrificio. El sacrificio, la mortificación. ¿Sí? Sí, va de la mano. Así es. Porque si el oro de mi voluntad es lo que Él me está pidiendo, pues es un oro constante que le tengo que estar dando. Y ahí viene el sacrificio. Así es. Entonces, van junto con pegado. Uh-huh. O sea, son tres dones que Él me está pidiendo. Le estoy dando el don de mi voluntad, que es el oro, mi riqueza. Uh-huh. Entonces, ante este oro de mi voluntad, no hay otra cosa que se pueda comparar, pero me va a costar. Sí. Y eso ahí debo estar consciente de que quiero dárselo, no importa el costo, no importa lo que me duela. Y esa es la mirra. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, dentro de todo esto, dentro de dar la voluntad y dar el sacrificio, estar dispuesto a sacrificarse, debe haber algo que lo esté uniendo, que lo esté manteniendo, que le esté dando, consistencia a estos dones. Y recordemos que nos falta un don. El incienso. El incienso. ¿Y cuál será el incienso? Algo oloroso que sube. La oración. Sí. La oración. El incienso es la Exactamente. Oración. Estos son los tres dones que los reyes entregaron a aquel niñito. El oro de su voluntad, y lo entregaron desde que salieron de sus lugares de origen. De lo suyo. Abandonando lo suyo, iban a algún lugar que no conocían. Esto es muy interesante y lo podemos comparar al sacrificio de Abraham. Sí, a eso iba. También. Porque Abraham, o sea, Deja Abraham la tierra es de tu padre
y también y sal de aquí, sal de tu parentela, sal de todo y encamínate a una tierra que yo te daré. Pero no le dice ni dónde, ni cuándo, ni qué hay ahí. Ni qué hay ahí. Simplemente tú salte de aquí y vete. Y es exactamente el mismo movimiento. Uh-huh. Ellos, por medio de sus estudios, por medio de la estrella de Belén, ¿sí? Ellos creen en aquel signo y salen de su tierra, salen de su parentela y se van a un viaje que no saben dónde va a parar, porque ni siquiera saben a dónde ir. Uh-huh. La estrella los va a guiar. Pero ya desde el momento en que se deciden a ir a esa tierra desconocida, ya están entrando a ella. Sí, porque se están encontrando muchas situaciones, ¿no? Sí, pero el acto es el mismo exactamente. Uh-huh. Fe. Fe, creer. Fe. Y la humildad para obedecer, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, pues creo que en términos muy generales podemos dar un panorama muy claro de cómo podemos lograr nosotros que Jesús se nos manifieste y que nos vaya llenando de Él para irnos nosotros, por nosotros mismos, desapegándonos y tomando fastidio de las cosas del mundo. Sí. Que ya no me interesen las cosas del mundo. Pero eso se logra a través de esa manifestación de Jesús y que como cuando quiere dar, pide, ya sabemos qué darle. Uh-huh. Pero el segundo paso es no solamente que nos dejen de interesar las cosas del mundo, que me deje de interesar mi interior, mis afectos interiores, esos que no están en el mundo, pero que surgen de lo que yo soy y quiero, ¿no? Deseos, afectos, y Uh-huh. que parten pues de mi propia voluntad. Así es. Para renunciar a ella. Entonces, el primer paso que sería esta actitud de, primero, fe, creer lo que se nos está ofreciendo, y la humildad de obedecer y seguir lo que nos pide, ¿no? O sea, dar lo que nos pide para poder empezar a recibir. Así es. Quiere darme su voluntad, va a pedir mi voluntad. Quiere mucho. Quiere todo. Creo que ya se está desanimando Rosy. No, estoy apenas dándome captando cuenta de la dimensión de lo que está pidiendo. Yo creo que quiere toda el alma, toda la riqueza que hay del alma, todo lo quiere para sí, para poder darse él. Entonces, si él quiere darse todo, pero pues nos me quiere toda. Quitar lo menos para darnos lo más. Claro, yo Sí, soy la no nos nada. damos pero cuenta nosotros. No, por eso estamos de acuerdo. Nada más que lo que está diciendo Rosy Sí. es muy, muy cierto, porque es la parte que cuando te empiezas a dar cuenta de lo que te empiezan a pedir, es cuando dices, caray, espérenme tantito. Creo que no soy para esto. Creo que no soy para esto. O sea, Sí. yo me imagino a los apóstoles, o sea, en un momento dado los apóstoles. Lo malo del Evangelio, y digo malo, perdón por la expresión, pero digo, lo malo del Evangelio es que son tan escuetos, Ajá. tan escuetos, tan resumidos, que nos dan una idea, yo digo, un poquito falseada de la realidad. Por ejemplo, o sea, llega Jesús al río Jordán, llega con Juan el Bautista, Uh-huh. y le hace el rito del bautismo, del reconocimiento de pecador. Sale de ahí, se oye aquella voz del cielo que he ahí a mi hijo muy amado. ¿Quiénes lo escucharon? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, bueno, algunos escucharon. Juan ya les había hablado del Mesías a sus discípulos, Uh-huh. y entre sus discípulos estaban Juan, ¿sí? Y Santiago. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Bueno. Sí. Jesús se va al desierto. Cuando regresa del desierto, de las tentaciones del desierto, 40 días después, están ellos, o sea, Juan y Santiago, y lo ven y corren
con Jesús y lo quieren seguir. Ahora, ¿por qué lo quieren seguir? Perdón, no es Santiago, es Andrés. Es Andrés, sí. ¿no? Discúlpenla. Sí, es Andrés. Es Juan y Andrés. Andrés fue el primer. Pero les dice Juan que es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? O sea, síganlo a él, le dice, ¿no? Entonces, cuando tienen el encuentro con él, pues se dan cuenta que ese es el Cordero, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Y van hacia él, porque pues yo creo que ya el alma intuye. O sea, como tú dijiste, ¿quién habrá escuchado esa voz que habló en el cielo, ¿no? El alma que estaba en busca de aquel Mesías, son los que han de haber escuchado aquella voz en su interior. Ahora, Juan era el puro, Juan era el casto, y Juan era el amoroso. Uh-huh. Entonces, tenía las condiciones necesarias para reconocer al Mesías, y aparte se lo había dicho su maestro, que era Juan el Bautista. Uh-huh. Andrés es muy probable que haya sido más o menos igual. Pero ahora llega Andrés con Pedro, o sea, con su hermano, uh-huh, y le dice, ¿qué crees? Encontramos al bueno, encontramos al Mesías. ¿Qué habrá respondido Pedro? Yo creo que el incrédulo no ha de haber creído. Pues sí. ¿De qué estás hablando? Yo estoy aquí trabajando, ¿no? Y luego llega lo que le haya dicho. Uh-huh. Pero Pedro tenía una familia, Pedro tenía un trabajo ya consolidado, Pedro tenía ya alguna propiedad, o sea, de algunas maneras ya propia. Y de repente llega Jesús y le dice 2, 3 palabras y se va Pedro con él. Y dice uno, que Jesús ¿cómo podríamos decir? Como que lo jaló, lo hizo a propósito, ¿sí? Uh-huh. Esa es la idea que nos deja el Evangelio. Cuando pasa por donde está Mateo y nada más le dice, sígueme, y se levanta, deja todo, deja dinero de los impuestos, deja su trabajo, deja todo y se va. Entonces uno dice, bueno, parecería como actos o divinos de sojuzgarlos, ajá, someterlos, ¿verdad? O actos como de magia, de decir, sígueme. Ay, sería la misma divinidad, ¿no? No, yo creo que falta alguna secuencia dentro de todo este caminar. La historia, cómo se fue dando ese encuentro entre ellos y Jesús, sí, para que ellos se dieran cuenta de lo que Jesús era, uh-huh, y cómo fue el convencimiento de ellos de que era justo y lo mejor seguir a Jesús. Entonces yo pienso que aquí es lo mismo exactamente, ¿no? O sea, aún entender que Jesús vale la pena seguirlo. Pero ese vale la pena seguirlo debe de estar basado en algo. Lo que pasa es que cada uno de nosotros traemos una historia, ¿no? Así es. Una historia donde pues hemos sufrido, hemos padecido, y si en un principio pensamos, sí, todo el mundo pensamos que es injusto aquello que me están haciendo, si yo estoy dando el 100, al caminar de esa historia, pues yo creo que pegó hondo, no sé, una enfermedad, lo que fuera, una pérdida de un ser querido, y yo creo que lo único que queda, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, eso es lo que el alma se siente ya tan sola, sin sentido de la vida, que es capaz de decir eso, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que ahí es donde viene el encuentro. O sea, el alma sabe que por sí misma no puede salir de eso, ¿no? De ese hoyo que uno mismo se ha formado, ¿no? Bueno. Con ese egocentrismo, con ese todo el tiempo estarme volteando a ver yo, no quitar mi yo. Yo creo que parte también de nuestra propia naturaleza. Fuimos creados de Dios y la naturaleza de Dios es amar. Entonces, de alguna manera, estamos hechos para el amor. Y ya en este manejo de nuestra voluntad humana,
tenemos confundido lo que es el amor y nos apegamos, amamos otras cosas. Pero cuando descubres y Dios se manifiesta en su amor, en su belleza y en su potencia, es cuando descubres al verdadero amor para el que fuiste hecho. Pero tuviste que pasar por todo camino. No, pero es que ahí, qué bueno que dices esto, Rosy, porque lo que estás tú proponiendo es el seguimiento a Jesús por derrota. Sí, vencimiento de uno mismo. No, por derrota, por el mundo me ha derrotado. Sí, ya no tiene sentido. No, pero entonces no es una conversión libre. Más bien es una conversión forzada, es como la del hijo pródigo. El hijo pródigo vuelve a su padre no por amor. No se te olvide, no por amor. Y eso, aunque el padre lo recibe con todo amor, sí, con toda plenitud, con todo, pero eso no es lo que el padre quiere. O sea, el padre hubiera deseado que el hijo hubiera regresado por amor al padre, por amor a él. Entonces, ese tipo de seguimiento de Jesús, estamos de acuerdo, es bueno, nos va a dar ciertos, ¿cómo decir? Ciertas prerrogativas, pero no es lo que el Padre quiere. No llegamos a todavía ahí. Así que no creo que estemos hablando de ese punto. Estamos hablando de ese convencimiento, de esa demostración de Jesús hacia nosotros, en que nos convence y libremente renunciamos a lo otro, no forzados por la necesidad, no forzados por la frustración, no, sino libremente renuncio a lo que todavía me satisface. Sí, ya conscientemente. Así es. No es por haber entrado en aquel hoyo, en aquel precipicio. No. Es porque me convenzo de que esto es lo mejor. ¿Sí? Claro, es que también... Es difícil esta parte de la que yo te estoy diciendo, porque... bueno, yo conozco muchas situaciones así. Sí, pero espérame. ¿No? No, pero espérame, porque es volver al mismo tema. No es esa la conversión que queremos. Bueno, no que queremos, perdón, que quiere Jesús. La acepta, le agrada, sí, porque el hombre se entrega a él después de eso. Pero no es la que él quiere. No es la que él quiere. Voy a leer un pedacito, nada más para tener una idea. Dice, el acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad, pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella, o sea, para el alma, sea yo. Eso es lo que él quiere. No sé si estaremos hablando de lo mismo, pero ese es el acto que él quiere. No el acto de la derrota, vuelvo a repetir, no el acto del que ya llegó y bueno, pues no hubo otra manera de poder salir adelante y eso es lo que No queda más remedio exacto. con Dios. No, sino es el acto totalmente voluntario. Cuando el hombre está satisfecho, cuando el hombre teniendo todo, de repente empieza a sentir en su interior, no por el mundo, no por la derrota del mundo, sino empieza a sentir en su interior el vacío que aquello que está teniendo le deja en su interior. Todavía tiene un vacío. Así es. Y cuando empieza a encontrar a Dios y empieza a acercarse a Dios, en ese momento es cuando Dios se empieza a manifestar, porque eso es lo que Él quiere de nosotros. El acto más bello y que más me agrada es el abandono en mi voluntad. ¿Sí? Pero tanto que no se recuerde que existe el propio ser, sino que todo para ella sea mi voluntad.
Dice, si bien el dolor de las culpas es bueno, es laudable, yo aquí pondría también el dolor de la frustración del mundo, también de alguna manera es bueno y es laudable, ¿sí? Ujú. Pero eso no destruye mi propio ser. Sí. Pero el abandonarse en mi voluntad voluntariamente, yo estoy llegando al punto de destruirme a mí mismo por amor a Él y por una entrega total a Él. Y ese es el punto que Él quiere, eso es lo que Él desea, estar con almas que lo amen así. Ay, así es. Sí, sí. Alguna vez alguien decía de la divina voluntad, ¿no? O sea, que se autorizara y todo esto, y yo le digo, es que si el Señor a mí me está dando ese tesoro, o sea, lo tengo yo, ¿cómo no voy a intentar siquiera usarlo, descubrirlo, para qué sirve? O sea, ¿cómo lo voy a rechazar? ¿Cómo lo voy a quitar? O sea, y nada más te llega. Es esta parte donde tú dices, ¿no? O sea, voluntariamente acepto aquello que tú me estás dando. Y no importa más nada, o sea, es algo que el alma, no sé, te llama y el alma es la que decide decir, sí, Señor, sí quiero contigo voluntariamente esto. No sé qué vaya a ver en el caminar, en el descubrir más de lo tuyo, pero estoy dispuesta, ¿no? No sé si el alma ya está preparada, no sé. Yo estaba en la otra parte, ¿no? Pero no, definitivamente Él quiere la decisión voluntaria, ¿no? Libremente de aceptar las cosas. Que ya es otro, como que otro paso, ¿no, Tomasini? O sea, Por eso, volvemos otra vez a Abraham. Abraham no se va porque le haya ido mal. no. Le estaba yendo muy bien. Abraham era un hombre rico, era un hombre adinerado, era un hombre que todo le sonreía. Y sin embargo, cree y se va. Y eso es lo que Dios más acepta. El hombre que sin frustración cree y se va tras él. Se da estas frustraciones y todas estas situaciones de decepción del mundo, de las otras, por esa voluntad que tenemos, que dentro de la misma naturaleza para la que fuimos hechos, buscamos amores y nos equivocamos, y nos equivocamos, y nos equivocamos. De igual manera, cuando Dios se manifiesta en el amor y lo descubres la misma naturaleza. O sea, no lo razonas, pero el alma sí lo siente. O sea, como dicen, yo de aquí soy. Aquí y entonces pertenezco. Cuando Dios se manifiesta, o sea, no lo haces por frustración. Ay, ya ni modo, no me queda más remedio que Dios. No, lo haces porque te descubres en Dios. Porque dices, de aquí soy, pues. Entonces, es cuando esta manifestación de Dios te hace de valorar lo que venías arrastrando, lo que eras. Dices, no es nada. No es nada. Y como también, dado por el mismo Dios, fuimos hechos para bienes mejores, pues en un razonamiento verdadero y con luz del Espíritu Santo, tomas lo mejor. Y lo mejor no es lo que ofrece este mundo. Lo mejor no es lo que tu criterio humano, el criterio humano nos ha formado. Lo mejor, obviamente, es Dios. Y lo descubres a medida que Dios se manifiesta y entonces entras en querer corresponder. Así es. Él me ofrece. Sí. Y entonces quiero lo que Él me ofrece y entonces Él dice, bueno, pero yo quiero de ti esto, esto y esto. El oro de tu voluntad, la mirra de tu mortificación y sacrificio y el incienso de tu oración. Esta oración que nos mantiene en el interior unidos constantemente con ellos. Esta misma oración fundida en Dios es la que hace que las cosas que hacemos internas o externas se conviertan en oro. Así es. Y
todo esto, o sea, es, como dice Rosy, es voluntario. Voy a hacer otra pequeña lectura, o sea, y las palabras son muy fundamentales para entender. Dice, lo que quiero de ti es que te abandones, como muerta entre mis brazos. Lo que quiero de ti no es te voy a llevar o ahora que caigas en la derrota total, o sea, aquí te espero, no. No es el padre del hijo pródigo, que espera a que el hijo pródigo llegue hasta lo más bajo para que luego salga. No es eso, sino es el hijo pródigo tratando de ahora de reconocer el amor que le tiene su padre y el amor que él le debería de haber dado a su padre, y arrepentido regrese. Ese es como el punto central, regresar por amor. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Y ahora, casi siempre nosotros nos como que nos preguntamos siempre el cómo. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo es que se va a lograr? ¿Cuándo se va a lograr? Sí. Si entendemos que es Jesús el que se tiene que manifestar, que es Jesús el que lo tiene que hacer, entonces toda nuestra fe y nuestra esperanza está en que Jesús lo haga. ¿De acuerdo? Sí. No es una labor mía. O sea, yo entrego los dones a aquellos, yo me esfuerzo, pero el resultado va a ser de Él. Sí. No sé si esto queda claro. Sí. Sí, bueno. En la circunstancia y en el tiempo que así se es. está viviendo, el verá la forma y dará las situaciones en las que podamos. En las que podamos llegar a eso. Tiempo. Sí, pero eso lo decide Él, sí, no nosotros. Claro. La forma la decide Él, no nosotros. Y esto es importante porque casi siempre nosotros queremos actuar hacia Dios. Casi siempre yo quiero hacer una gran obra para Dios. Yo quiero hacer algo, no sé, quiero hacer un santuario, quiero hacer quiero hacer una fundación, quiero hacer una nueva orden, quiero hacer algo grande. Digo, perdón, pero esas no son cosas que me correspondan a mí. Porque ahí estoy yo decidiendo. Soy yo el que está decidiendo. Y soy yo el que quizá le esté poniendo obstáculos al camino que Jesús quiere para mí. ¿Qué tal si Jesús, de acuerdo a las características con las que Él me dotó cuando fui creado, me tenía para un alma, en silencio interior, en recogimiento, un alma que todo lo interiorizara para sacar de eso una riqueza espiritual para Él? Y yo, contagiado por el amor de Dios, me lanzo a obras externas. Me lanzo a conseguir del mundo, que el mundo consiga, que el mundo oiga a Dios. Me lanzo a conseguir bienes materiales para hacer grandes obras para Dios. Le estoy poniendo un obstáculo a lo que Dios quería de mí. Estoy haciendo cosas buenas, sí, pero no es lo que Dios quería de mí. Lo que Dios quiere de mí me lo tiene que decir Él. No lo tengo que decidir yo. Esperar en Él y esperar en el amor, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí el total abandono y desapego lo tiene la Virgen María en la Anunciación. Le dicen, vas a ser madre de Dios, y ella no, lo que pregunta es cómo va a ser. Pero esto me lleva a pensar que la Virgen no estaba preguntando cómo el mecanismo biológico, ¿no? Sino era un cómo prudente para no interferir ella en los planes de Dios, porque a lo mejor no pregunta y decide que tiene que tener vida marital con José, y entonces le da en la torre al plan de Dios. Es una buena interpretación. Sí, por pensar que así debiera prudente, de ser, ya que había descubierto la voluntad de Dios en ella. Eso sería lo natural. Ajá. Ella en su prudencia y en ese abandono
pregunta cómo para no estropear el plan de Dios, y entonces Dios da la respuesta y da el cómo. Ella solo amó, creyó, confió y se abandonó. Y en todos los sucesos de la vida de ella, ¿no? O sea, siempre es el total abandono. O sea, no pregunta el cómo. No pregunta ni el cuándo. Ajá. Es simplemente abandono total, pleno. Dios me ama. Esta es obra de Dios. Él sabrá cuándo, cómo, dónde, a qué horas. Y hay una lectura también que es muy precisa sobre esto, ¿no? Queremos abandonarnos, perfecto. Ya sabemos cuáles son las condiciones para lograr ese abandono. La fe, en primer lugar. La humildad. Y luego el dar de nosotros. Dar de nosotros esa parte que Jesús quiere que nos dé. Y quizá no está esperando el que yo se la dé, porque eso significaría la renuncia total a mí, y entonces lo hubiera hecho yo. Okay. ¿Sí? Ay, hay que estar bien atentos. Sí, pero hay que entender que nunca el hombre podría llegar a ese abandono total. ¿Por qué? Muy sencillo, porque todo lo que yo haga tiene que partir de mí. ¿Y cómo va a partir de mí el dejarme a mí? No se puede, porque siempre tiene que haber un esfuerzo personal. Entonces, todo el resultado final siempre va a ser de Dios. Lo que Dios quiere es mi disposición. La disposición a darle mi voluntad. Sí, Señor, no la quiero. La disposición a la mortificación. Sí, Señor, estoy dispuesto a lo que sea. La disposición a la oración. Señor, estoy contigo continuamente, noche y día. Oración continua, no oración vocal, sino la oración interior, que es la unión con Él continuamente. Ni necesariamente rezos. Ni necesariamente rezos, por eso dije vocal, ¿no? O sea, no es andar, repite y repite y repite y repite lo mismo, no, es la oración interior. Entonces, le dice Jesús a Luisa, hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo obrar libremente sobre ti. Otra vez, hasta en tanto tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago, lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. ¿No quieres fiarte de mí? Completamente. O sea, una pregunta, un cuestionamiento que yo creo para ella debe haber sido así, como decir, pero igual que cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿qué? ¿También ustedes se van? El pobre Pedro debe haber dicho, ¿pero por qué me preguntas? Sí, sabes que me voy a quedar. O sea, pero ahora, esta pregunta es para mí. ¿No me quiero fiar de Él? La respuesta es no. Esa es la triste realidad. La respuesta es no. No quiero. No quiero porque no veo, porque no puedo, porque no lo haces conforme yo pienso, porque no haces las cosas en el momento que yo lo necesito. Ese es el problema. Y en el fondo que hay, desconfianza a Dios. No confío en Él. Punto. Y soberbia. Y soberbia. Soberbia, es que es eso. Mejor que Dios, entonces yo le voy a indicar. Digo, si me equivoqué, pues díganme, pero yo estoy seguro sí, que es el 90% de las respuestas son estas. Entonces, ¿no quieres fiarte de mí? ¿No sabes cuánto te amo y que todo lo permito? O por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, que todo esto es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado para el cual te he elegido. Y nosotros pensamos siempre que las cosas que no nos gustan son cosas que no deberían de estar pasando. Sí, pedimos que se Y a vayan. veces la mortificación es el punto de partida de la santificación.
Porque la mortificación viene a aplastar, a quitar de mí la parte que me aleja de Dios. Entonces, yo ya me hice el ánimo de llegar a Él. Bueno, yo le entrego mi confianza a Él, le digo, bueno, aquí estoy dispuesto a todo con tal de que me permitas llegar a ti. Ahora obra tú. Y empieza a obrar Él, y entonces decimos, caray, no, Señor, fíjate que no. No era así. No es para tanto. Bueno, hay una lectura en que se lo dice Jesús. Dice, ¿cuántas almas hay que me han pedido, o sea, que las acerque, que las traiga a mí, que las ponga en el camino de la santidad? Y entonces yo dispongo todo lo necesario en ese momento. Bienes, gracias, dones, mortificaciones, todo. Pero a la hora de la hora se echan para atrás. Se echan para atrás. Es de veras muy, muy fuerte. Es fuertísimo. Esa queja de Jesús. Hombre, pues están locos, me piden, les doy y ahora me lo rechazan. Pero todo porque no va al punto que yo quiero, por lo tanto no estoy confiando en Él. Y entonces habría que ser más honrados y llegar y decirle, Jesús, mira, yo quiero que por favor me ayudes en esto, pero te voy a dictar el cómo y el cuándo. Sí. Mira, aquí traigo mi lista. El cuándo es ya. Sí, el cuándo es que es tremendo todo eso que estás diciendo. O sea, aquí adentro se siente algo en el alma, en el espíritu. Entonces todo ya eso que sabemos estás diciendo. cómo pides. No, o sea, puede ser personal, puede ser que no, pero yo creo que también es algo que el Señor comparte dentro de uno, cómo están también las demás almas. O sea, es que es impresionante. Yo no estoy diciendo que no acepte lo contrario. Uh-huh. Por eso dije que incluso acepta y agradece el rendirme, sí, cuando ya estoy derrotado totalmente. Y ahí se basa eso, aquello de tocar fondo, uh-huh, para luego salir. Uh-huh. Y efectivamente, uh-huh, y el alma que toca fondo y sale es un alma que tiene muchos méritos. Pero ese no es el amor que Dios quiere. Uh-huh. El amor que Dios quiere es cuando te está yendo bien, cuando estás bien, que te enamores de Él. Pero esto que tú dices, o sea, yo le estoy pidiendo al Señor que sí, que quiero que me acerque más a Él y todo, pero resulta que yo le quiero decir cómo, porque la forma en que Él preparó todo, no estoy yo de acuerdo. ¿Cómo crees que así? Por eso, fíjate lo que dice después, porque creo que las palabras son perfectas. Dice, por eso quiero que a ojos cerrados te estés en mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás a lo opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. ¿Qué es eso? No te fijes en lo que te hacen, porque probablemente todo esté dirigido por mí. Uh-huh. O sea, usa un profundo silencio, acéptalo todo. Para ti, para tu interior, pide, acepta todo. Hay santos que han anhelado ser ofendidos, uh-huh, ser humillados. Sí. ¿Por qué? Porque han entendido que en la humillación, en
en esos sufrimientos encuentran encuentran su santificación. su santificación y encuentran su cercanía con Jesús. Se acercan a Él a través de esto. Eso es lo que nos está diciendo. Usa un profundo silencio. Está enseñando el modo de ver a las criaturas también, Así ¿no? es. En las cosas buenas que recibimos de ellas, ver a Dios y agradecer a Dios. Pero en las cosas que son adversas y que nos vienen de las criaturas, estar viendo también un don de Dios que le hace adquirir al alma nuevas adquisiciones por la actuación que tenga. Entonces, pienso esto, cada circunstancia que tengamos, adversa o no adversa, puede ser causa de tropiezo, piedra de tropiezo, más bien dicho, o causa de santificación, según como lo recibas. Correspondamos a lo que el Señor nos da ahí. Entonces, cada circunstancia, no solamente en las personas, sino cada circunstancia de la vida, ver un propósito de Dios, ver también a Dios. Y esto nos lleva también a tener a Dios siempre en la mente. Todo el tiempo. En todas las potencias del alma, ¿no? Uh-huh. Y esta parte que tú dices, ¿no? En mantenerte en silencio, o sea, el no reclamar, qué difícil. El no decir porque a mí, el porque... Y es tan sutil esta voluntad humana nuestra, que fácil es llegar a tocarte y reaccionar como normalmente reaccionas, con un impulso, sí. Y muchas veces es que fue de buena fe, eso que yo le dije al otro. Es por justicia, porque lo justo es que yo le diga, sí, pero eso en el fondo, es soberbia. Claro, por supuesto que es soberbia. Bueno, entonces creo que se entiende perfecto. Sí. Silencio profundo hacia los demás. Hacia lo demás. Luego dice, sé benigna y dócil con todos. Bendice. Haz que tu vida, tu respiro, tu pensamiento, afectos, sean continuos actos de amor y de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. O sea, lo define y lo aclara perfecto. No serán pocas. Estamos entrando en un terreno que es total y absolutamente evangélico, pero que nunca lo hemos comprendido. O sea, nunca hemos comprendido esto en el Evangelio. Entrar por la puerta angosta. Ser mansos, ser humildes. También. O sea, no reacciones, te dan una bofetada, pon la otra mejilla. ¿Te quieren robar? Dales hasta lo que no te piden. O sea, si quieren llevar el manto, bueno, dales también la capa. Te quieren obligar a ir 1000 pasos, ve 2000. Pero eso lo vemos como una injuria, como una afrenta a nuestra dignidad, entre comillas, de seres humanos. Sí. Ese es el problema. El Evangelio es perfectamente claro en todos estos puntos. En el abandono, el joven rico ve y vende todo lo que tienes. Y no se refería a lo material, se refería a lo moral y a lo espiritual. Véndelo todo, toma tu cruz y sígueme. Ese toma tu cruz es esto. Sí. Es la mortificación. ¿Sí? El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí, dicho por Lucas. Bueno, el odio hay que entenderlo desde el punto de vista de Jesús. No es el odio humano, no es el odio que nosotros tenemos, el rencor, la sed de venganza, no. Si el amor para Dios es darse, el odio para Dios es no darse. O sea, entonces el que no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, o sea, el que se da a su padre, a su madre, no es digno de mí. Claro. Entonces necesitas odiarlos en ese sentido de no darte, que tu afecto no esté con ellos. Por eso es que Jesús pide el celibato en el sacerdote. Sí. Que el sacerdote sea única y exclusivamente para Dios. Porque si tiene otro motivo de preocupación, sus afectos, su amor se va a dividir.
Claro. Y entonces el sacerdote va a actuar para mantener a la familia, no para Dios. O sea, creo que esto nos va encasillando en un punto que es la total pertenencia a Dios. Porque a final de cuentas, una vez que lleguemos al cielo, ojalá y que lleguemos, ojalá que vamos a pertenecer única y exclusivamente a Dios. Vamos a convivir con los demás, sí, pero siempre dependiendo de Dios. Bueno, eso es lo que nos están pidiendo. A través del Evangelio, a través ahora de estas lecturas, estamos entrando en ese terreno donde lo que se nos pide es llegar a este punto. Estas lecturas, más bien, nos explican con mucha profundidad el Evangelio. Ahora se puede entender el por qué tengo que poner la otra mejilla, caminar 2000 pasos, darles mi manto. Ahora sí se entiende. Así es. Y ya nada más para terminar, porque estamos casi terminando. O sea, nada más una pequeña lectura, 3 renglones. Dice, el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta. ¿Sí? Una gran afrenta. Por eso abandónate y aquieta tu interior en mí, y encontrarás la paz. Y encontrando la paz, me encontrarás a mí mismo. ¿Por qué es que estoy usurpando los derechos de Dios? Porque yo le pertenezco. Claro, porque le pertenezco por creación, le pertenezco por redención, le pertenezco por santificación, le pertenezco de todos los modos. Entonces es usurpar. Pues amigos, llegamos al final de nuestro programa y esperamos verlos aquí la próxima vez. Bueno, verlos imaginariamente y ustedes que nos vean. Y estar atentos, ¿no? Con todas estas enseñanzas. Bueno, pues hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.